Para empezar, vamos a presentar uno por uno nuestros ingredientes. En primer lugar, hemos elegido un famoso producto, el gnocchi. Los gnocchis son un tipo de pastas italiana, y más precisamente en la región de Lombardia. Se elaboran con patatas, harina de maíz, castaña y calabaza, y queso de ricota, con o sin espinaca. Es una receta muy antigua. En efecto, se encontraban escritos de esta receta que databan del siglo XV. Aunque la receta que hemos citado es la más famosa, existen muchas otras recetas un poco diferentes, como por ejemplo en italiano, los gnocchis alla somentina, los gnocchis in brodo, los gnocchis di patate, los gnocchis di farina ghiaia, los gnocchis di semolino y los gnocchis alla romana. En relación con el mercado del gnocchi, es en Italia que el gnocchi es el más vendido. Sin embargo, el mercado es también muy presente en Francia gracias a la receta del gnocchi de Niza, que es una famosa especialidad de esta región. Además, el producto es también popular en todo el mundo, notablemente en Europa Occidental, en Rusia y en el cono sudamericano, que se compone de Argentina, Chile y Uruguay. En Francia, las publicidades de la marca Luz du Cru ayudan mucho para la implantación del producto en el país. Para acabar con este producto, para la utilización, los gnocchis sirven en la mayor parte del tiempo como un acompañamiento de un plato principal. Son muy buenos almidones y pueden ser cocinados en la sartén o en una olla de agua. Bien, tenemos la guarnición. Ahora vamos a pasar al plato principal. Para empezar, el cordon bleu es un plato preparado con un escalope, empañado y enrollado alrededor de un queso y de un jamón. Hecho interesante. A diferencia de su nombre, el cordon bleu no es azul. Históricamente, el cordon bleu es originario de Suiza y al origen se llamaba el escalope vienés. El nombre cordon bleu viene de los americanos porque pensaban que la receta era francesa. El cordon bleu es popular porque se cocina con una grande variedad de carne, como por ejemplo el pavo o el pollo. Su popularidad permite una grande importación en el mercado francés. En Francia, las marcas las más famosas que fabrican cordon bleu son Le Perdodu y Le Gaulois. Para nuestro tercero y último producto, ahora vamos a beber. Y hemos elegido la cerveza, que es nuestra bebida favorita. La cerveza es una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo, que se fabrica con granos de cebada germinados u otras cereales cuyo almidón se fermenta en agua, con levadura y aromatiza a menudo con lúpulo, entre otras plantas. Existen varios tipos de cervezas, y las más famosas son las cervezas rubias, morenas y de ámbar. Además, con la mejora de las técnicas de preparación de la cerveza, la variedad de diferentes cervezas aumentó. Y ahora buscamos cervezas aromatizadas. Por eso, hay para todos los gustos. Sus orígenes se remontan a la Edad Media, en las regiones del norte de Francia y en Bélgica. Otros países como Estados Unidos o Alemania fabrican cerveza, pero son menos de renombre mundial. Hoy, la cerveza es la bebida alcohólica más consumida en el mundo. En efecto, la cerveza es poco alcohólica y refrescante. Explica por qué
La bebida es muy famosa durante el comida o durante una fiesta. Para acabar, también es posible de cocinar con cerveza. Hoy no cocinarán con ella, con nuestros gnocchi cordon bleu, pero esta práctica es muy utilizada en Bélgica. Este plato era para nosotros muy especial, porque después del desconfinamiento éramos en las residencias del INSA y como no somos cocinillas, debemos preparar platos muy simples y también equilibrados para nuestra salud, como puede verlo en el Nutri-Score. Nuestra elección era el cordon bleu acompañado de ñoquis y también bebimos una cerveza para crear un ambiente agradable. Entonces decidimos de presentar este plato que es nuestra especialidad. Para empezar, hay que poner la mantequilla en la sartén. Después, añadimos los ñoquis al quemador fuerte para que hacen. Luego, ponemos los cordon bleu en una otra sartén. Dejamos cocer el plato durante 5 minutos al quemador medio. Durante la cocción, podemos abrir la cerveza, servirla en un vaso. Hay que inclinar el vaso para no tener espuma, es importante. Y naturalmente, degustarla. Delicioso.